Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Feliz comienzo de semana. Esto es Zona Franca. Ayer Chile rechazó en un 62% la propuesta de cambio de constitución que el gobierno del presidente Gabriel Boric redactó. Recuerden ustedes, todo esto comenzó en las calles de Santiago en el 2019, luego de un incremento en la tarifa del metro de esa ciudad. Los chilenos estaban reclamando por el aumento de tarifas y día tras día le empezaron a sumar varios ingredientes a su pliego de peticiones hasta que terminaron exigiendo un cambio en su sociedad. En octubre del año 2020, hace 2 años, el 72% de los votantes aprobó el cambio de la Constitución chilena de 1980, esa de los tiempos de Augusto Pinochet, y bajo ese impulso, desde hace 6 meses, el presidente Boric llegó al Palacio de la Moneda, a la presidencia de la República. Entre otras cosas, el mandatario de izquierda llegó como la esperanza de un cambio, pero no supo, eso es lo que dicen en su país, traducir cuál era el cambio que quería el pueblo chileno. En definitiva, los ciudadanos de su país, del país austral, han dicho cambio sí, pero no así. Sobre los resultados del presidente Boric, que lo fueron acatados, entre otras cosas, la decisión y los mercados económicos que dieron el guiño y la reacción del presidente colombiano Gustavo Petro, vamos a hablar esta noche. ¿Cómo vemos el espejo de Chile? El mismo espejo, el mismo camino que ha recorrido Colombia en algunas circunstancias. Bienvenidos. Fue un plebiscito constitucional chileno que dejó los siguientes datos: el 62.8% con el rechaza en la idea de que Gabriel Boric como debía cambiarse la constitución, y el 38% el aprueba, y un 2% apenas de votos nulos o votos blancos. Esta noche está con nosotros León Valencia, director del Centro de Pensamiento sobre el Conflicto Armado en el País, Paz y Posconflicto, o PARES, como usted lo conoce, y es autor también del libro La Izquierda en el Poder en Colombia, que a propósito se va a estrenar en 2 días. Leo, muy buenas noches, bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, María Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a los panelistas que nos acompañan y a los que nos ven. A usted gracias por acompañarnos, siempre por su generosidad con los televidentes de Zona Franca. Laura García es abogada, profesora titular y vicedecana de la Universidad del Rosario. Profesora García, muy buenas noches. Buenas noches, Camila, buenas noches al panel y buenas noches a los televidentes. Gracias, profesora. Andrés Forero es representante a la Cámara por Bogotá, es por el Partido Centro Democrático. Representante, buenas noches. María Camila, muy buenas noches, un saludo para ti, un saludo para Laura, para el doctor Valencia y para todas las personas que nos ven en este momento. Gracias, representante. Profesora García, ¿cómo se pueden entender, cómo se puede traducir el resultado, este plebiscito votado aplastantemente por el no, después de que se había votado que sí se quería un plebiscito en el caso chileno? Pues creo, Camila, que la frase introductoria de un cambio sí, pero no así, creo que indica mucho realmente lo que pasó en estas votaciones en relación con la aceptación o no del texto constitucional. Sin duda creo que muchas cosas de las que sucedieron desde la conformación de esta asamblea convencional, el proceso que se dio, las diferentes manifestaciones tanto de los opositores desde el principio al gobierno de Boric, más varias de las acciones que los mismos convencionalistas hicieron a lo largo de esta temporada, creo que demostraron, yo creería en principio, y esto seguramente se desarrollará a lo largo del programa, pero una falta de confianza en el órgano que redactó esta convención, unos grandes miedos sobre cambios extremos o radicales, alguna caricaturización también de lo que fueron los miembros de la convención, como siempre en estos procesos, e infortunadamente varias fake news, pero también digamos creo que muchos temores fundados frente a unos cambios que la gente no entendía y que de cara a la sociedad chilena eran muy complicados de entender y de digerir en tan corto tiempo y con un texto un poco largo, farragoso, complicado incluso de acceder a sus textos y de visualizar el futuro con un texto constitucional de ese estilo. León.
Es que el momento de la protesta es uno, el momento luego de la elección de la asamblea es otro, el momento de la elección de Boris es otro y el momento de hoy es otro. Digamos, Chile ha pasado, esto es como un tobogán y ha cambiado mucho desde que surgió la protesta que dio origen a este cambio constitucional hasta hoy. Y lo que se expresa ahora es un momento muy difícil. Primero, una inflación muy alta, una caída de la economía, también una caída de la popularidad enorme de Boric. Y digamos que una gente también es distinto los que participaron en la protesta, los que luego fueron elegidos a la Asamblea y los que han sido elegidos ahora al Congreso y a la Presidencia de la República. Esa asamblea es una asamblea más de liderazgos sociales y el protagonismo de los liderazgos políticos fue muy limitado allí. Y ahora estamos en el protagonismo de la política. La mayoría de los partidos no acompañaron ese momento de la elección de la asamblea, tampoco acompañaron el debate de la asamblea. Entonces, estamos en un país que ha tenido unos cambios rápidos y una inestabilidad muy grande. Ayer lo que se reflejó es que, oiga, pues queremos cambiar, pero no sabemos para dónde, no sabemos para dónde vamos a cambiar. Hay unas contradicciones entre los distintos actores sociales y políticos, hay una distancia entre los actores sociales y políticos en Chile enorme, de manera que eso, y hay ingredientes. Chile es un país conservador como lo ha sido el nuestro, profundamente conservador en temas contemporáneos, el aborto, el matrimonio igualitario, todas esas cosas, digamos, la diversidad étnica, todas esas cosas que pesaron en los debates, los líderes sociales daban esos debates con una torpeza enorme, pensaban que estaban hablándole como al grupo del barrio y no que estaban hablándole a un país policlasista, complicado como es Chile, y entonces también generaron unos debates innecesarios. Eso es como un cóctel, ese cóctel que está ahora en Chile, y bueno, que tiene la obligación Boric de interpretar lo que está ocurriendo, de generar un proceso de negociación y de ver cómo encausa nuevamente el cambio que lo quiere el país, sobre todo cambiar la constitución pinochetista, que era como el gran enemigo, digamos, en las protestas, terminó siendo la constitución de Pinochet, que además simbólicamente es una fuerza muy grande porque es contra una dictadura y un proceso muy largo histórico. Representante Forero. Pues María Camila, varias cosas, un poco recogiendo lo que han dicho tanto Laura como el doctor Valencia. Yo viví 16 años en Chile. Yo salí de Colombia más o menos en el año 97 por problemas de seguridad. Mi familia la amenazan y me radiqué con mi familia en Santiago. Entonces yo estudié el colegio en Chile, estudié la universidad en Chile y decido volver a Colombia el año 2011, pero pues si te das cuenta, una parte muy significativa de mi vida la viví allá y tengo pues una conexión muy grande y estaba muy pendiente de lo que pasaba en Chile. El doctor Valencia hablaba de 3 momentos, realmente son 4, ¿cierto? O 5 si uno quiere, 4 momentos electorales y un quinto que fue lo que sucedió en noviembre del año 19, como tú lo mencionabas, que se produce este estallido social y que finalmente termina dándosele trámite político a través de unos acuerdos que iban a propiciar la convocatoria a una asamblea constituyente. El primer momento es el del plebiscito de entrada. En ese momento, si tú revisas las cifras, es un poquito menos, pero es más o menos del 80% que estaba a favor de cambiar la nueva constitución. 78%. Sí, por eso yo decía que era más o menos como el 80%, por eso yo decía que un poquito menos, es el 78, 79%, y al otro lado estaba como un 20, un 21%, ¿cierto? Y ese es el primer golpe, o ese es el primer ejercicio electoral donde los chilenos salen y participan, ese es el plebiscito de entrada, eso es el 2020. Y después viene otra elección, antes de la de Boric, que es la elección de los constituyentes, de los asambleístas, o de los convencionales, porque allá en Chile le dicen convencionales. Y ahí se dio algo que decía el doctor Valencia, y es que efectivamente, no porque no hayan querido, de hecho prácticamente todos los partidos estuvieron interesados en participar, sino que un poco se le dio la oportunidad y además se abrió la posibilidad de que participaran grupos sociales, etcétera, etcétera, y entonces quedó con una conformación
se había establecido en el Congreso de Chile que para que hubiera cierto tipo de cambios requerían más de 2/3. La derecha chilena no alcanzó a tener los 2/3. Perdón, el tercio, es decir, tenían mayorías absolutas para cambiar y hablaban un poco de hacer foja cero, de empezar desde cero, empezó a darse un espíritu refundacional al interior de la convención y tenían pues cerca del 70% de los convencionales, algunos de ellos bastante radicales. Después vino la elección presidencial. Hay que recordar que en primera vuelta gana Kast y Boric, si tú revisas, modera su discurso de la primera a la segunda vuelta y ese es el Boric que gana. Y de hecho, y ahí lo decía el doctor Valencia, cuando tú revisas la conformación del Parlamento, del Congreso de Chile, te das cuenta que está más o menos paritario, es relativamente parejo. Entonces, Boric no puede hacer grandes transformaciones, tiene que hacer ejercicios políticos de compromisos en un buen sentido de la palabra y estaban apuntando a hacer todas las transformaciones a través de esa constituyente, que fue una constituyente que no tuvo el elemento moderador de la segunda vuelta que tuvo Boric. O sea, ahí quedaron los más radicales entre los radicales. Entonces terminaron construyendo un texto constituyente, un texto constitucional, donde en cierta forma pasaron por encima de lo que pensaba la derecha, la anularon por completo. Entonces tú empiezas a ver que fueron muy radicales en muchas de sus propuestas. Como decía Laura, pues muchas de estas personas, de estos convencionales, además eran muy irrespetuosos, eran arrogantes, eran provocadores en muchas de las cosas que hacían, empezaron a faltarle respeto a los símbolos patrios y empezó a darse una cosa donde la gente se empezó a asustar con eso. Y paralelamente al gobierno de Boric le fue mal. Boric lleva 6 meses en el poder, él gana más o menos con el 55% de los votos, pero en este momento está con una desfavorabilidad del 60%, prácticamente solamente una favorabilidad del 30% en 6 meses. Porque había generado muchas expectativas, la gente se siente frustrada, se ha desatado la violencia en el sur de Chile, el tema de la violencia ciudadana al interior de las ciudades también está bastante compleja. Entonces, y él, a mi juicio de manera torpe, ató el destino del plebiscito a su ejercicio político. Entonces, ahí se conjugan ese tipo de cosas y una cosa que es importante decirlo, que no lo hemos dicho hasta el momento, la votación de ayer fue de voto obligatorio. Y si tú revisas la participación ciudadana, esto lo decía Boric en el reconocimiento de esa derrota que tuvieron, el 85% del censo votó, mientras que en las otras 2 elecciones había votado el 50%. O sea, mientras que Boric gana con el 55% y saca más o menos 4.600.000 votos, ayer el rechazo sacó prácticamente 7 millones. Entonces, realmente es un mensaje muy claro, un poco lo que han dicho todos los partidos es que van a revisar ahora qué cambio, o sea, cómo nadie ha dicho que no tenga que hacerse una nueva constituyente. Sí, la victoria del rechazo, yo creo, profesora Laura, sí, es indiscutible, es un golpe muy duro para Boric. Yo quisiera, si me permiten el término, colombianizar un poquito la discusión, porque encuentro algunas coincidencias entre lo que pasa en Chile y lo que pasa en Colombia. Venimos también de un proceso, hemos pasado por un plebiscito, no para una constituyente, pero sí un plebiscito en el 2016. También tuvimos protestas, venimos ahora a un gobierno de izquierda. ¿Cómo podemos o en qué se parece el proceso más bien entre Chile y Colombia? Yo comenzaría tal vez hablando de lo que no se parece. Creo que la constitución, que en nuestro país exista la constitución del 91, representa una diferencia radical entre lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en Colombia. Creo que el gobierno actual, digamos también despejando muchos temores que había desde antes de su elección, ha sido enfático en decir que no va a haber reforma constitucional porque lo que hay que hacer es cumplir la Constitución. Entonces yo creo que desde esa perspectiva la primera diferencia es que nosotros tenemos una Constitución que hoy es respetada y respetable en medio de todas las críticas, pero creo que ha demostrado que un texto que en su momento fue criticado como la Constitución del 91 ha logrado realmente responder a los derechos de las minorías, de las mayorías, de lo que se espera también, lo que uno siente que está en el fondo de esa Constitución chilena. Eso es en lo que no se parece. ¿En qué se parece? Que llega un gobierno de izquierda creando y generando grandes expectativas de cambio, creo que eso es lo que más se asemeja, y pues esa gran confianza del electorado que tuvo
el gobierno recientemente elegido en Colombia pues genera unas expectativas. Además, hemos visto también recientemente cómo son expectativas de que la gente espera en muy corto plazo, y eso poco a poco puede ir agotando el capital político, puede ir agotando las expectativas, y en cualquier momento esto puede cambiar y voltearse también. Creo que la política de Chile tal vez nos da un mensaje, es cómo evoluciona. Aquí hemos hablado de 4 momentos, aquí en Colombia apenas estamos comenzando con el primer momento, si se quiere, que es la elección del presidente de izquierda, pero vamos a ver cómo evoluciona, porque efectivamente hay muchas expectativas y la gran expectativa de cambio, hacia dónde va el cambio, y creo que eso une a Chile y a Colombia con problemas muy parecidos: salud, seguridad, economía, desempleo, educación. Creo que también compartimos problemas de fondo, y aquí el tema es, y pensando en Chile, es ya no tenemos constitución, ya Boric no logró la constitución, ahora ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a suplir? ¿Cuáles son los mecanismos que va a utilizar? ¿Cómo va a llegar? Y tal vez cómo pensar hoy en otros mecanismos de victorias tempranas, acudiendo al Congreso en su función normal legislativa, para ver cuáles de estos reclamos que no quedaron en la Constitución logra cumplirlos por otras vías, para ir un poco calmando las expectativas precisamente. Sí, doctor Valencia. Pues hay unas cosas que se parecen, sin duda. El estallido social en Chile contagió mucho el estallido social colombiano. Nosotros venimos en un efecto contagio, y muchas de las movilizaciones en América Latina fueron de alguna manera contagiadas por esa gran movilización chilena. También hay un contagio de toda la región sobre Colombia para que gane un presidente de izquierdas en Colombia por primera vez. Y esas son cosas que influyen de la región y de Chile sobre Colombia. Ahora bien, pues Chile es también un parecido muy grande, es que es una sociedad muy desigual, más rica, pero desigual. Colombia también lo es, pero en Colombia, claro, la desigualdad es más infamante, porque la pobreza es mucho mayor, digamos, en el caso colombiano. Esa es otra cosa que puede identificar a estos dos países. Ahora, también hay una decadencia de los partidos. Allá, pues la primera elección de asamblea la hicieron contra los partidos, contra todos los partidos. La asamblea constituyente, digamos, fue contra esos partidos por exaltar lo social. Aquí no llegamos a tanto. Aquí estas elecciones han sido, por un lado, hay una decadencia de los partidos de derecha, hay un ascenso de grupos y partidos de izquierda, con un liderazgo grande, digamos, en el caso de Petro, y bueno, esto es lo que tenemos ahora. Y son muy paradójicas las situaciones, porque acá vino la pandemia, vino el estallido social, vino todo este mal gobierno de Duque, que fue una de las cosas que, digamos, facilitó el triunfo de Petro. La decadencia del uribismo, como el uribismo cae en caída, digamos, caída libre, y eso pues favoreció a la izquierda. Estamos en esa situación con una cosa: la economía cayó muy bajo en la pandemia y está reaccionando hacia arriba. Eso favorece un poco la situación, a pesar de que la inflación es muy alta. Un poco la parte, digamos, de crecimiento se está expresando. Tiene una suerte Colombia extraña por la guerra en Ucrania, que le entran como 10.000 millones de dólares de excedente. Eso son plata fresca que le va a entrar a Petro. De manera que aquí las cosas empiezan a ser de manera, pues, a tranquilizar la cosa. Petro arranca con un salta un poco lo que había tenido. Favorabilidad está en 69%, sí, creería, dependiendo de las aproximadamente. encuestas. Sí. Sí, pero salta, digamos, tiene un salto incluso desde la elección hasta hoy. Sí. Y vamos a ver cómo se maneja esto. Petro está haciendo un gobierno de izquierdas, incluso un poco parecido a lo que anunció en campaña. No creo yo que Petro haya moderado su idea, lo que dijo Felipe López en una columna, que era
un lobo con piel de lobo, pues yo creo que es un tipo de izquierdas con piel de izquierdas y ha hecho un gabinete para hacer las transformaciones y los cambios. En Chile tuvo que retroceder Boric, como Andrés lo mira, digamos, primero en la campaña retrocedió y luego se ha moderado aún más ejerciendo gobierno. Ahora, le tocó, y no es tampoco voluntad de él, asociarse hacia la constituyente. Pues ahí le tocó. Y aquí lo que vimos también, cuando todos los plebiscitos, la trampa del plebiscito es que uno lo convoca, pero luego se convierte no en la cosa temática, sino que es una valoración del que está gobernando. Entonces aquí valoraron pues, a Santos en el momento del plebiscito por la paz. Allá valoraron este momento de Boric y la coincidencia. Pero fíjese usted que lleva 6 meses, un poco más de 6 meses en el poder, Gabriel Boric. Sí, pero las cosas se han movido muy rápido. Es como como te digo, es una cosa como que es como va de un extremo a otro. Usted decía como un tobogán, eso sí, va en caída libre. Va y sube, baja. Es impresionante. En estos días, 2020 a hoy, los cambios en Chile, la forma como se ha movido la sociedad en Chile es asombroso. No, pero varias cosas a propósito de lo que se ha dicho. En primer lugar, pues hay que decir que efectivamente se pueden hacer algunas semejanzas, sobre todo en el caso, una diferencia que yo creo, Laura, que es importantísima, que tú un poco señalabas, que había como una paridad respecto a Petro y Boric, y sobre todo con el tema del plebiscito de entrada. Petro ganó por muy escaso margen. Ganó, y en democracia se gana por un voto, ¿cierto? Pero en el caso de Boric, él había ganado por 10 puntos de diferencia. El plebiscito, ya lo habíamos hablado, el plebiscito de entrada fue de prácticamente la diferencia de 60 puntos. Entonces, Petro gana con un margen estrecho. En teoría, doctor Valencia, él no debería tener mayorías en el Congreso, porque prácticamente todos los partidos que hoy harían mayoría en el Congreso estuvieron con Federico Gutiérrez, que representa la antítesis ideológica de Gustavo Petro, pero pues vimos que el Partido Conservador se plegó por cuenta del Ministerio como lo han hecho siempre los partidos. No, pero se supone que era el cambio, ¿no? Ustedes decían que era el cambio, pero además le digo una cosa, el Partido Conservador ideológicamente tenía mayores convergencias tanto con Uribe, como con Santos, como con Duque. Ahora con Gustavo Petro, y por eso le hago ese énfasis tan grande. Sí. O sea, representan supuestamente la antítesis ideológica y política, y hoy están pensando en ser partido de gobierno. Lo mismo pasa con el Partido Liberal y con el Partido de la U. Ahí hay una gran diferencia, porque en Chile, lo decía aquí el doctor Valencia, el Congreso prácticamente quedó paritario. Tiene una pequeña mayoría, pero pues si las cosas se discuten, pues van a tener que hacer ejercicios políticos donde traten de buscar acuerdos más amplios. En este caso, en Colombia, pues a pesar de esas diferencias ideológicas, si efectivamente están pensando en votar no por acuerdos programáticos, sino por acuerdos burocráticos, pues a uno le preocupa lo que pueda pasar en Colombia. Por otro lado, está el tema de lo que yo creo que puede ser como la gran semejanza. Y ahí Laura lo decía, es el tema de las expectativas que se generaron. En Chile las expectativas eran muy grandes a propósito de Boric. Básicamente decían que es que habían gobernado de otra manera y que era solamente una cuestión de voluntad política para resolver todos los problemas que tenía la sociedad chilena. Que por lo demás, doctor Valencia, usted sabe bien que sí, la Constitución es la Constitución del 80, que tiene su génesis en la dictadura de Pinochet, pero después ha sido bastante modificada. De hecho, el presidente Lagos, que es uno de los íconos de la concertación de los gobiernos de centroizquierda durante los últimos 30 años, dice que esa Constitución no lleva su firma por las modificaciones que se hicieron en el 2005. Eso es lo que dice él, que fue perseguido en su momento por Pinochet. Entonces, usted revisa cuál ha sido el desarrollo y el desenvolvimiento de Chile en términos económicos y sociales en los últimos 30 años y va a darse cuenta que ha habido muchísimas mejoras. Sin duda alguna, faltan muchas cosas por hacer, pero allá se gestó la idea de que todo estaba mal y que había que cambiarlo todo. Y ahí está entonces el tema de ese discurso refundacional. Entonces, a pesar de que tenían esa diferencia, ellos deben haber sido cuidadosos y buscar consensos amplios. Y esa es la preocupación que yo tengo a propósito de Gustavo Petro, que sigue teniendo un discurso refundacional, a pesar de que el margen del triunfo de Gustavo Petro fue muy estrecho con respecto a lo otro. Y lo otro es que Gustavo Petro también generó muchas expectativas. En Chile, entonces, por ejemplo, básicamente habían dicho que iban a acabar con el problema que se estaba presentando en el sur. Hoy está gravísimo. Hoy va a renunciar, o mañana, o esta semana, va a renunciar un porcentaje importante de los miembros del gabinete de Boric, porque realmente lo están considerando como una derrota política. Pero la semana pasada había tenido que renunciar una ministra que estaba relacionada con la captura,
estaba relacionada con la captura de uno de los terroristas de los grupos del sur de Chile. Entonces, él ha tenido esos problemas, no ha podido dar resultados, el tema de la violencia se desató, generó demasiadas expectativas y hoy está con ese problema. Siento yo que le puede pasar algo parecido a Gustavo Petro. Si mantiene su discurso refundacional, si plantea que aquí en Colombia no hemos avanzado nada en los últimos años, si plantea que supuestamente todo lo que se hizo durante los últimos gobiernos ha sido realmente perverso. Usted decía que el gobierno de Duque fue muy malo. Yo estoy consciente de que hubo muchos errores, pero yo le digo, la economía estaba creciendo el año 19 más que cualquiera otra en la región. Claro que caímos como todos los países en el mundo durante el año de la pandemia. Y el año pasado fuimos la tercera economía en crecimiento en la región y este año estábamos proyectados para ser la mayor. Entonces, todo eso, vamos a ver cómo lo maneja Gustavo Petro, que ha cometido, a mi juicio, además, muchos errores en este mes que lleva. Entonces, yo creo que eso puede restarle, como decía Laura, capacidad de gestión, capacidad política, sobre todo porque prometieron que iban a cambiarlo todo de manera muy sencilla. Y vimos, por ejemplo, con el tema de la violencia, que no es tan fácil. Profesora García, ¿usted ve también ese ánimo refundacional, como dice el representante Forero? Es decir, nada sirve, todo lo vamos a arreglar. Yo creo que son situaciones diferentes las de Chile a la de Colombia. Digamos, Chile, como lo decía el profesor León, ha sido una sociedad muy conservadora que venía como una convicción, una impresión en el ambiente que todo era perfecto, que la economía de Chile era perfecta, que era un país manejado con los mejores estándares, con un gran desarrollo económico, pero por detrás realmente se estaba cocinando un estallido social que de alguna manera tenía, a mi juicio, menos válvulas de las que ha tenido el Estado colombiano, precisamente por el respeto, por lo menos por las acciones constitucionales, por la Corte Constitucional, por también, digamos, en el periodo en que hubo cierta esperanza para lograr la paz en Colombia, todo el proceso de paz dio un cierto respiro también a una parte del Estado, a una parte de la sociedad para tener esperanzas. Yo creo que ha sido un país con mucho más, Colombia ha sido un país con mucho más movimientos de esperanzas, desesperanzas, conflictos, problemas, soluciones, acciones, derechos reconocidos que hacen que el estallido y el cambio, que eso es lo que produce, digamos, ver una constitución tan diferente, por eso se llama, como se ve, tan radical frente a la realidad chilena. Yo creo que son en ese sentido dos países no comparables. Y yo también me atrevería a decir, y pues el gobierno de Petro está definitivamente muy reciente, pero claramente Petro no es Boric. Boric es una persona sin gran experiencia política, que surge de los movimientos estudiantiles, que por supuesto llega a un poder que no había ejercido previamente. Pero fíjense que el presidente Gustavo Petro reconoce parte o gran parte de su victoria a la juventud, a los jóvenes, claro, justamente que se salieron a las calles a manifestar. Pero quiero decir, pero él mismo no lo es. Boric viene de la extracción de los estudiantes, pero Petro no es. Petro es una persona que ha ejercido la política, que ha hecho, digamos, que hizo siendo senador unas grandes campañas que resultaron muy importantes para el país y que creo que hoy es un político que llega con una gran experiencia. O sea, quiero decir, ahí también vamos a ver, y eso nadie puede poner las manos en el fuego, pero ante la esperanza de si cumple expectativas, si puede lograr sus propósitos, creo y espero que tenga un manejo político más sensato y más estable para lograr sus propósitos que lo que han sido estos 6 meses de Boric. Pero esto sí es, cálculo sacando un poco la bola de cristal. Doctor Valencia. Yo creo que, digamos, en el caso de Boric, a mí me llamó mucho la atención el triunfo de Boric porque se lo dio la protesta social, no esta, sino la estudiantil de hace 10 años. Él es el líder con una tocaya suya, Camila. Que ahora es ministra. Que ahora es ministra, un liderazgo. La vocera del gobierno. Sí, imagínate. Esos dos jóvenes, hace 10 años, encabezaron una protesta estudiantil, son hijos de la protesta estudiantil, y caminaron estos 10 años hasta llegar a la presidencia, lo cual dice que la génesis de todo esto es sociedad civil. La génesis de acá, de Petro, es guerrilla. Es los 60 años de unas guerrillas y unas izquierdas que lucharon por hacerse incluir y no lo habían logrado durante 60 años. Mataban a sus líderes, los enfrentaban de una manera atroz. También ellos de una manera atroz se enfrentaron al Estado, no era que eran angelitos.
Y esa es una realidad distinta. Estos son hijos de la sociedad civil, de la protesta. Esta izquierda que llega es hija de la guerrilla y de la izquierda en Colombia, que se juntó con unos intelectuales que salían y una gente de los partidos tradicionales, intelectuales como Mocu, Sergio Fajardo, gente que llegó, o Carlos Gaviria, que llegó y se juntó con esa izquierda y hoy representa, con esa gente que venía de la guerrilla y hoy representa esta nueva realidad. Son dos génesis distintas. Y a mí me parece que interesante lo de Chile. Por eso es que también la Constitución que hicieron, la hicieron desde movimientos sociales de esa génesis de sociedad civil, sin, digamos, sin una tradición política de negociación, porque la política es concertación, es buscar consensos también, tiene un 60, 70, hasta 80% de eso la política. No, aquí se expresó esa sociedad civil porque los partidos, de alguna manera, los partidos chilenos se fueron adocenando todos alrededor le hacían pequeñas reformas a la Constitución, hacían pequeñas cosas, porque además tenían unas economías que fueron muy exitosas en los años 90, en los años 80, que tenían unas exportaciones enormes hacia el mundo. O sea, Chile es la sociedad, digamos, que mayor riqueza tenía, digamos, proporcional en toda la región. De manera que sí, acá, esta izquierda, sí es una izquierda más política, sí es una izquierda en este momento con un planteamiento de cambio importante. Como se hace aquí, que digo que la similitud puede ser justamente esa expectativa, ese reclamo de cambio. No, ese reclamo de cambio, que además cosas como las que han pasado esta semana, sobre todo lo que pasó con uno de los senadores del Pacto Histórico, pues yo creo que la gente se frustra. O sea, dice, yo no voté supuestamente por gente que va a actuar de manera distinta y vemos al senador Alex Flores, que entonces está borracho, maltrata a un policía, trata de agredirlo físicamente, y hoy se supo que además pues parece que estaba promoviendo el turismo sexual en Cartagena. Todo ese tipo de cosas siento yo que le pueden restar un poco de legitimidad al gobierno. Yo no hubiera dicho lo que ha dicho el doctor Valencia. Yo pienso que Gustavo Petro llega a la presidencia precisamente tratando de distanciarse por completo. Otra cosa es que lo haya vuelto a traer a la palestra más adelante, pero él trató de distanciarse por completo de su pasado guerrillero. Y yo diría que él ha estado 30 años prácticamente en democracia y eso es lo que le permitió llegar a él a la presidencia de la República. Él trata de distanciarse de ese pasado. No me imagino, por ejemplo, a Timochenko hoy llegando a la presidencia de Colombia un poco haciendo gala de ese pasado guerrillero. Entonces, recapitulando, vuelvo a insistir, creo que si Gustavo Petro insiste con ese discurso radical y refundacional y no da resultados prontamente, puede sufrir el mismo destino que está sufriendo Boric hoy en Chile. Chile puede ser bien el espejo que tenemos en la región de lo que está haciendo en la política internacional, con protestas, un gobierno de izquierda, una profunda sensación de cambio. La votación chilena es la más alta de la historia, pero el dato hay que mirarlo con lupa, porque fue la primera vez en la historia de ese país donde el voto fue obligatorio. Votaron casi 13 de los 15 millones de ciudadanos que estaban habilitados para votar, algo aproximadamente el 85% del censo electoral en ese país. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos hablando, entre otras cosas, de la reacción del presidente Gustavo Petro a la derrota del presidente Gabriel Boric, que en contraste aceptó el veredicto, aceptó el resultado del plebiscito al que fue convocado el pueblo chileno. Compatriotas, hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. El primero es que quiere y valora a su democracia. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la Convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Estamos de regreso, hoy lunes estamos en Zona Franca, estamos hablando de Chile también, tratando de compararlo un poco con el caso colombiano. Dice el presidente Petro hace apenas unas horas, revivió Pinochet. Esa fue una de sus primeras reacciones al resultado. Luego, horas más tarde, dice Pinochet está vivo en ciertos sectores políticos de América, en todos aquellos que piensan que hay que eliminar físicamente a su rival
y remata diciendo: el hombre que acabó con un gobierno haciendo morir a su presidente, que mató, torturó y desapareció miles e hizo una constitución aún vigente. Profesor León Valencia, le están dando palo al presidente Gustavo Petro por su reacción. ¿Cómo lo lee usted, cómo lo interpreta ahora manejando la política exterior del país? Es lo que siempre ha hecho Petro, son frases efectistas, obvio, para mostrar simbólicamente esa decisión y criticarla a fondo, digamos, porque uno además le pone el mote de una decisión que digamos, avala a Pinochet. Es como, pues, darle tan duro a esa decisión del pueblo chileno. Y es eso, yo pienso que Chile es una sociedad en transición y que va a tener estas cosas, estas ambivalencias, como Colombia, que Colombia está en transición, entonces tiene avalanchas digamos, como este proceso del gran estallido social, tiene una avalancha, una cosa electoral que... ¿No hay ningún tipo de intromisión aquí en la política chilena? Es una opinión que creo yo, digamos, puede ser interpretada como eso por los opositores, tiene un contenido, digamos, de intervención en una decisión porque hay una mayoría que ganó un plebiscito, y eso tiene ese sentido, pero es un sentido efectista que no tiene tampoco ninguna... que tiene una ventaja él, y es que no está atacando al gobierno mismo, sino a la decisión digamos, que más favorece a la oposición y a la derecha. Entonces, pues es eso, yo creo que tiene una cosa de debate público que pues yo no lo hubiera También dicho. mucho de calentura de redes sociales, ¿no? Sí. No, entonces son varias cosas. Que uno veía a Gustavo Petro también trinando antes de posesionarse, cuando ya era presidente electo, como si él no entendiera que su condición había cambiado. Él hoy es jefe de Estado, doctor Valencia, y tiene que ser muy cuidadoso con los mensajes que manda. Él ya no es un senador opositor, él ya no es un activista, no, él es presidente de Colombia y tiene que ser sumamente respetuoso con lo que dice. Usted dice que no ataca al gobierno de Chile, más grave aún, ataca al pueblo de Chile. Es que, yo se lo digo, viví 16 años allá, tengo un gran cariño y amor por Chile, es como mi segunda patria. Y se lo puedo decir, ayer me escribían mis amigos de Chile, me decían: oiga, ¿esto es verdad o esto es una cuenta falsa del presidente de Colombia? No lo podían creer, estaban realmente desconcertados. Porque tú lo decías antes, Camila, y yo lo dije al principio, el 85% de la población de Chile que podía votar, votó. Y el 62% de esas personas decidió rechazar ese texto constitucional. Y sale Gustavo Petro reduciendo todo y dice que revivió Pinochet. Entonces vemos nuevamente un ejercicio de intromisión en los temas de otros países. Y le voy a leer un trino, doctor Valencia. Mire, esto lo escribió Petro el 30 de julio, del año 17, a propósito de lo que había pasado con la Asamblea de Venezuela, donde Santos no quería reconocer esa elección, era Santos, no Duque, Santos, y Petro dijo: nuestra Constitución le ordena a nuestro presidente respetar la autodeterminación de los pueblos como nuestra política exterior. Y entonces sale Gustavo Petro a rechazar el resultado del plebiscito del día de ayer. 2 segundos, doctor. Y entonces, ¿qué sucede? Vemos que en un mes prácticamente de gobierno de Gustavo Petro, hemos visto que por un lado cuestiona la política argentina, el sistema de justicia argentino, porque básicamente está procesando por posible corrupción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, se queda callado en la sesión de la Organización de Estados Americanos, Andrés, y no dice nada. Andrés, ahora rechaza eso. Eso que acaba de decir, eso que acaba de hacer Petro, yo no lo haría. Lo que acaba de hacer Petro, ni la opinión, pues la opinión sobre Argentina, la opinión sobre Chile. Pero eso es un juego de niños si se compara con lo que ha hecho su partido. ¿Qué ha hecho? Pues yo no lo he hecho, doctor. Y su además, partido, pero siendo presidente, alguno de ellos. Sí, el presidente. Bien. El presidente Duque se fue a tumbar a Maduro, le armó una conspiración para tumbar un presidente. Es que no reconoció precisamente a Maduro, pero además le voy a decir una cosa. Guaidó. Acuérdese quién expulsó. No, es que ahora está tratando. Y segundo, se fue
a intervenir, no una declaración, sino se fue a Ecuador a intervenir con la Fiscalía ecuatoriana contra... Lo que pasó con Maduro se lo acepto, y además le digo una cosa, en el caso de Maduro... Eso es un juego, dar una declaración, pues sí, yo no lo haría, pero eso es un juego de niños con respecto a lo que hace su partido. Yo con todo respeto creo que, Camila, hay otro programa para hablar de la polarización en Colombia, que creo que todos los temas terminan derivando a una discusión, yo creo que nos saca un poco del propósito No, al del contrario, debate. María Camila dijo, traigamos Chile a Colombia. Pero esto aquí vuelve a Colombia pura Pero Laura, una cosa, interna. para no extenderme mucho, mire, doctor Valencia, esa es la teoría que él planteaba, ¿cierto? Él está yendo en contra de eso. Yo le digo, el presidente de Colombia en ese momento fue a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Y le digo que quien realmente rompieron, porque hoy vemos al señor Benedetti diciendo, no, es que deberíamos buscar la hermandad de pueblos que nunca debieron separarse. Él promovía, junto con Juan Manuel Santos, la ruptura de las relaciones por cuenta de la expulsión de los colombianos que estaban en Venezuela. Entonces, ahora cambiaron completamente el discurso, pero yo se lo digo, quien cerró la frontera, quien cerró las relaciones fue Maduro y no fue Duque. Y eso en tiempos de Santos. Profesora Laura, sobre el manejo de la política exterior, las relaciones de Colombia ahora con el caso chileno. Bueno, yo creo que, digamos que yo estoy totalmente de acuerdo que fue una intervención totalmente desafortunada de Petro. No la veo como intromisión porque fue... Pero sí siento que era como casi como cuando uno lo veía en campaña. Creo que no fue afortunada, creo que no logra romper las relaciones o generar algún problema en las relaciones con Chile. Pero sí creo que me parece que fue un desconocimiento, casi una falta de respeto con los electores, porque creo que entre decir que la gente quiere a Pinochet o revive a Pinochet, a la Constitución que se presentó y que el pueblo legítimamente negó, hay una escala de posibilidades demasiado grande para decir que el que no pasó es porque está apoyando gobiernos homicidas y que revivió Pinochet. Creo que eso es... inevitable. Ahora, creo que las relaciones exteriores van a cambiar como todo. De hecho, las relaciones con Venezuela están cambiando, creo que positivamente para la sociedad, para quienes viven en la frontera, para quienes viven de las relaciones comerciales, porque efectivamente somos pueblos, pensando en la ciudadanía, hermanos, y creo que ahí hay mucho por hacer. Creo que efectivamente nuestro gobierno pasado cometió muchos errores en términos de Palestina, Israel, Venezuela. Creo que son políticas exteriores más o menos respetables. Vamos a ver de aquí en adelante cómo funcionan las relaciones exteriores colombianas. Yo lo que creo y lo que invito realmente es que demos el paso hacia adelante, porque esto seguir pensando en Uribe y en Petro y todo, terminar como en esas discusiones eternas. Miremos al futuro y pongámonos ahora en la mirada del nuevo gobierno, y creo que puede ser muy, fíjese, muy válido. Quisiera ponerle y presentarle otro trino, otra comunicación, es de Laura Gil, que es la viceministra para Asuntos Multilaterales. Dice ella: lamento la derrota en Chile, las urnas no siempre nos dan los resultados que queremos. Así es la democracia, es decir, críticas por un lado al presidente Gustavo Petro y también a la viceministra sobre el manejo que se le está dando a las relaciones internacionales. Yo creo, y yo esto voy a darme un autopermiso, porque yo vengo de la academia, yo vivo en la academia, soy profesora, y creo que la academia en la política es muy beneficiosa. Creo que los académicos siempre queremos estar en política, pero cuando llegamos a la política tenemos que tener la sensatez de saber que pasamos de ser académicos a ser políticos. Lo digo por la ministra de Minas y sus declaraciones la semana pasada, lo digo por Laura Gil. Yo creo que cuando uno pasa de la vida académica, en la cual se puede dar la licencia de decir muchas cosas, y llega a la política, tiene que tener mucho cuidado. Creo que una viceministra debería cuidar un poco sus expresiones y las redes sociales que nos ponen a reaccionar de manera inmediata. Es que muchos tampoco, el propio Petro todavía no ha asimilado que es que... Esa transición entre el activismo, la vida, si se pudiera decir de un poco... En campaña política es una cosa, ya cuando llega al poder es otra, sentarse en la condición de ministro es otra cosa, ser activista o ser académico. Eso lo sé yo porque... digamos, yo me he mantenido en esta franja, pero he convivido con mucha gente que se ha ido a la política. Don Claudia López era parte de mi fundación, Ariel Ávila acaba de irse a la política, y siempre yo les digo, oiga, esto ya es otra cosa. Sí.
lo que ustedes van a hacer es otra cosa de la que hacían acá. Ahora, pues, tienen que pensar que ustedes ya tienen una función pública. Cambiar de ropaje, el activismo. Y es una cosa completamente distinta. Y yo creo que pues el gobierno de Petro tendrá que ir ajustándose en ese proceso largo a una izquierda que nunca ha sido gobierno, que siempre fuera oposición en el plano nacional, que había comprobado gobiernos locales. Eso tiene que es un aprendizaje, es una de las cosas de ejercicio de la democracia. Cuando por primera vez está normalizando la democracia colombiana, que haya izquierdas y derechas, unas ganan una vez, unas hacen gobiernos buenos, porque la política es así. Hay izquierdas que hacen gobiernos buenos y hay unas que hacen gobiernos malísimos. Hay derechas que hacen gobiernos muy malos y otros muy buenos. Esa es la política. Entonces no hay izquierdas, no hay izquierda, hay izquierdas. Y no hay derecha, hay derechas. O sea, aquí mismo, dice Angela Merkel, la derecha alemana, pues el mismo Petro le hizo la un homenaje a política la ella. hacen personas, son personas, entonces si usted lo quiere ver desde esa manera, el presidente Petro también está en esa curva de aprendizaje. Ahora sobre la curva, sobre la política internacional del país, hablando de Chile, una de las primeras reacciones sobre el resultado electoral en ese país la dio el mercado económico en la apertura del dólar, retrocedió en un 4.2% hasta tocar los 847 pesos chilenos. Se ha convertido en una de las divisas del mundo con mayores ganancias durante la jornada. Estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de política internacional, hablando de Chile, pero también un poquito de Colombia. Profesora Laura, su reflexión final sobre esto, sobre el espejo, si usted lo quiere ver de esa manera, que es Chile para Colombia. No, yo realmente espero de todo corazón que Chile logre la salida, porque sí creo que hay una necesidad social de cambio. No fue esta Constitución, yo creo que con muchas razones no fue esta Constitución, y ahora el presidente y tal vez acompañado del Congreso tienen que empezar a pensar en términos democráticos cómo lograr los cambios que requiere la sociedad chilena y logren buscar los tiempos y los ritmos necesarios para que sean reformas que puedan hacerse y que generen cambios. Y en nuestro país, por el estilo, espero muy de todo corazón y legítimamente que los cambios se den, que en nuestro país hay mucha gente en nuestro país que necesita y reclama el cambio con toda la razón, y que esperamos que haya una unidad en torno a un verdadero cambio con una visión optimista del futuro en Colombia también. Representante Forero, su reflexión. María Camila, varias cosas. La primera es que yo creo que Gustavo Petro tiene que tomar atenta nota de lo que pasó en Chile. Yo creo que hay muchas coincidencias, sin duda también algunas diferencias, pero él tiene que revisar y entender que ese triunfo que él obtuvo, que es mucho menor en términos porcentuales que el que tuvo en su momento el plebiscito de entrada y el presidente Boric, no es un cheque en blanco y que tiene que moderar, a mi juicio, ese discurso radical y ese discurso refundacional. Y por otro lado, además, pedirle al presidente que entienda que ya es jefe de Estado. Decirle que ya no puede seguir manejando sus redes como lo hacía antes, también a sus vicecancilleres y a sus ministros, a sus funcionarios, y sobre todo recordar, porque es que además esto fue muy hiriente para muchas personas que votaron el rechazo, lo que dijo el día de ayer, personas que fueron perseguidas por la dictadura de Pinochet, personas que fueron en su momento críticos de ese gobierno, votaron rechazo porque estaban en desacuerdo, y obviamente esto los ofende a ellos. Pero además decirle a Gustavo Petro que Pinochet se murió hace más de 15 años. Quienes están vivos hoy por hoy y siguen violando derechos humanos en este continente son Ortega y Maduro. Que ponga el énfasis en eso si es que le preocupan esos temas. Profesor León Valencia. Pues yo voy a abusar de su confianza, María Camila, para promover este libro, que lo anunció usted al principio generosamente, La izquierda al poder en Colombia. Está en librerías de Editorial Planeta, y lo voy a lanzar en compañía de la alcaldesa Claudia López este miércoles a las 6 de la tarde en el Gimnasio Moderno, al cual están todos invitados. Esa es como lo que ahora tengo entre manos, este libro, La izquierda al poder en Colombia. El inquieto León Valencia, siempre con una sorpresa detrás. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Profesora Laura García, un gusto siempre. Gracias, Camila, igualmente. Gracias, señora. Representante Forero, un gusto tenerlo esta noche aquí. María Camila, como siempre, muchas gracias. A usted, gracias. Esta noche hablando de un poquito de política internacional, mensajes de cambios profundos,
mensajes a propósito a Latinoamérica, el espejo de Chile, que se ve reflejado un poquito en el caso colombiano, muchas similitudes allí. Llegamos al final de Zona Franca. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Que descansen.